pueden conectarse hasta ahora, entonces vamos a grabar para subir en la plataforma lo que se esté compartiendo en esta primera hora. Les recuerdo también que hoy día, con la ayuda del Señor, tenemos nuestra evaluación teórica. Estaba propuesto desde la primera semana, cuando expliqué, sociabilicé el sílabus, que en la cuarta semana, es decir, hoy día, tendríamos la evaluación teórica. Así que ya tengo listo, con la ayuda del Señor, el cuestionario que vamos a estar trabajando y voy a pasar una media hora antes de cerrar. Voy a pasar el link para que podamos trabajar la evaluación teórica de hoy. Recordemos que hemos estado viendo un poco desde la parte definitoria qué significa el término teología. Luego estuvimos viendo también las diferentes clases de teología. Estuvimos también viendo el significado de la teología pentecostés. Hemos estado también incursionando en las partes, los grupos que surgieron de la teología pentecostal a través de los tiempos. Y hemos definido allí que al menos unos 5 grupos se han derivado de la teología pentecostal. Y se la ha dividido en partes. Lo primero que vimos fue la teología pentecostal histórica, y allí estuvimos haciendo referencia cuando comenzó en aproximadamente el año 1901 en Topeka, Kansas. Luego vimos la segunda parte, la teología pentecostal eh, que aplicaba al gran avivamiento que surgió en la calle Azusa, 1906. eh, y luego que ese grupo que salió de allí se dividió. Entonces vimos un tercer grupo que se llama la teología pentecostal neusitaria. Los unicitarios fueron parte del inicio de la teología pentecostal, pero que ellos decidieron separarse, ¿no? Ya por el año 1914 aproximadamente, ellos se separaron y hasta la actualidad se mantienen así. También estuvimos viendo el neopentecostalismo, que surge de la misma teología pentecostal, pero que ellos como que salen un poco de la verdadera doctrina sana, ¿no? Con unos desequilibrios bastante extraños, tomados que, no precisamente de la palabra, sino únicamente de la posición de una persona y también producto de la experiencia de esa persona. Pero posteriormente hemos dejado claro que los elementos que se necesitan para hacer teología, principalmente no solo la experiencia, ¿no? Sino también la revelación de la palabra, esa palabra que se revela a través de la escritura, a través de la Biblia. Y pues de allí que la teología pentecostal ahora está teniendo una inclinación reformada. La teología pentecostal reformada es para volver a los inicios de lo que siempre quiso ser, estar alineada a la revelación bíblica, estar alineada a la instrucción que Dios da a través de su palabra. Entonces estuvimos viendo un poco todo aquello en las clases anteriores, y para hoy nos compete ver una misión bíblica, teológica, la revelación, la inspiración, la iluminación en la vida de los escritores, o también conocidos como los agiógrafos. Entonces vamos a estar viendo un poco aquello porque, como ya hemos afirmado, el principal elemento que se necesita para hacer teología es la palabra, ¿no? Es la palabra. Entonces vamos a estar revisando la teología pentecostal en la vida de los agiógrafos, porque hemos relacionado a la teología pentecostal, el pentecostalismo, con la experiencia pentecostés, y lo hemos relacionado con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí algunos factores que creo que pueden ayudarnos mucho dentro del quehacer teológico, dentro del estudio que estamos realizando. Entonces, la teología pentecostal
trata de una misión. Una misión es una encomienda, es algo que Dios ha impartido, ha determinado para su pueblo, pero que esa misión tiene eh, dos estructuras muy firmes, básicas, determinantes, y esa estructura es la Biblia y también la parte teológica, ¿no? Entonces de ahí este término, una misión, la misión encomendada por Dios, pero una visión bíblica y una misión teológica. Entonces analicemos un poquito de la misión bíblica. Siempre todos los escritores que han surgido, todos aquellos que han sido instrumentos en manos del Señor, usados por Él para impartir su revelación, para eh, revelar el plan redentivo que Él tenía, fueron hombres que estaban llenos de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y que siempre tuvieron en su corazón alinearse a la voluntad perfecta que Dios tenía para ellos. Muchos de ellos significaron dejar su propia vida, su propia existencia, para obedecer completamente la instrucción divina. Por ejemplo, vemos a un profeta menor que se llamó el profeta Oseas y es muy conocido dentro de la narrativa bíblica, es un profeta menor. Y mire la instrucción que Dios le da a Oseas. Le dice que él vaya y se case o tome por esposa a una prostituta llamada Gomer. Eh, la narrativa bíblica enseña que Oseas renunció a su propia vida y él hizo lo que Dios le instruyó que hiciera. Entonces él fue, tomó a una prostituta, la hizo su esposa y con ella tuvo hijos, tal como Dios le había instruido. Entonces era una misión bíblica, bíblica porque al momento de usar este término bíblica, estamos alineándonos a la instrucción de Dios, ¿no? Que se da a través de la Biblia, a través de la palabra. Esa misión entonces para todo aquel que Dios llamó y que ha usado para revelar su plan, su propósito a través de la escritura. Cada uno de estos participantes, usado por Dios, fue lleno del Espíritu Santo y asimismo usado para transmitir una verdad, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los trasfondos que se estaban desarrollando en aquellos tiempos. Entonces siempre vemos que la teología está alineada a la misión bíblica, pero también es una misión teológica. Y pues ya hemos definido lo que es el término teología, teo Dios y logia conocimiento. Entonces, cuando hablamos de una misión teológica, hablamos de una misión que revela, que da a conocer a Dios. Da a conocer a Dios, no se da a conocer a sí mismo. En el caso de los grandes hombres de Dios, Moisés, por ejemplo, no es que se da a conocer él mismo, no, él da a conocer a Dios. En el caso de Isaías, da a conocer a Dios. Y así cada uno de estos escritores que tuvieron una misión encomendada, siempre van a dar a conocer a Dios. Era una misión bíblica, pero también teológica. Entonces, hay términos que necesariamente hay que considerarlos al momento de estar meditando eh, sobre la teología pentecostés, porque hemos dicho que esta teología es una misión bíblica y es una misión teológica y por ende pues es extraída de la palabra, de la revelación que Dios da y hay que estar alineado a esa revelación. Pues grandes hombres que hemos nosotros citado, como Derby, por ejemplo, el cual emitió el criterio de las dispensaciones, estaba alineado a la misión bíblica y teológica. Lo que Dios revela en su palabra, él dice que Dios se revela
a través de la palabra y lo hace a través de dispensaciones. Entonces, John Derby está aplicando lo que estamos nosotros compartiendo, ¿verdad? Asimismo, David Wilkerson, o un conocido hombre de Dios, que también es parte de la historia de la teología pentecostal, y hablábamos nosotros la semana anterior respecto a este personaje. De allí también han surgido grandes denominaciones como la que es a la cual nosotros pertenecemos, Asambleas de Dios. Asambleas de Dios también con sus fundadores, que surge allí en el año 1906 y luego se establece en 1914, desde fruto de ese gran avivamiento de la calle Azusa, que con un expositor hijo de un afroamericano de una línea bautista, pero que luego fue tomado por Dios, por el Espíritu Santo, y fue uno de los precursores, ¿no?, dentro de este gran avivamiento. Estamos hablando de William Seymour, este personaje que ya también hemos hablado. Y William Seymour también se alinea dentro del desarrollo de una misión bíblica y también teológica, pero que hay que tener muy claro esto y muy bien sentado, porque posteriormente el neopentecostalismo, que también va saliendo de esta línea de la teología pentecostal, pero con un pensamiento que ya no es tan bíblico y que únicamente expone un punto de vista teológico, pero de la persona, ¿no? No tanto así de la escritura. Y pues por eso es que hay que tener muy claro todo lo que estamos compartiendo. Basado en este mismo tema, hay que conocer o hay que recordar que dentro de el campo de la misión bíblica teológica existe la revelación. Y este es uno de los grandes temas que trata la teología, ¿no? La revelación, porque dice que Dios se revela, Dios se da a conocer. Y dentro del campo de la revelación, todos los grandes hombres de Dios, teólogos como Wayne Grudem, por ejemplo, eh, ellos dicen que la revelación tiene dos estructuras, dos pilares muy determinados, y que la revelación tiene dos campos. Número uno, la revelación natural, y número dos, la revelación especial. O sea que Dios ha utilizado a través del tiempo, a través del espacio, a través de su palabra, estas dos formas de mostrarse, de darse a conocer al mundo, a la humanidad. Y esos campos es la revelación natural y revelación especial. Entonces vamos a hablar un poquito de estas dos grandes estructuras que implica la revelación, que son los medios por los cuales Dios se da a conocer. Esto para tenerlo bastante claro, porque en estos tiempos, bueno, dentro del pensamiento teológico, dentro de ese quehacer teológico, se están argumentando mucho, ¿verdad?, sobre la forma de revelación, pero está establecido dentro del campo revelatorio que Dios se revela por dos medios, por medio de la parte natural, pero también se revela de una manera especial. ¿Qué implica la revelación natural? La revelación natural es la naturaleza siendo usada por Dios para revelarse a la humanidad. Dios entonces, para darse a conocer, Él utiliza la naturaleza. Y mire lo que dice un salmo que es muy utilizado dentro de este campo de la revelación natural, y es el Salmo capítulo 19. Entonces, vamos a ver un poquito qué dice este salmo y cómo se lo utiliza para certificar que Dios se revela por medio de la naturaleza. Esta primera parte de la revelación se la conoce también como revelación natural, porque Dios usa la naturaleza, pero también algunos teólogos la identifican como la revelación general, porque Dios utiliza la naturaleza para revelarse de una manera general
a toda la creación, a la humanidad. Entonces mire lo que dice el Salmo 19. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que cuenta la gloria de Dios? Bueno, el salmista dice que lo que cuenta la gloria de Dios son los cielos. Es decir, que por medio de los cielos Dios se está revelando, se está dando a conocer a todo el mundo. Y pues cuando se estudia dentro de ese campo los cielos, se identifica que al menos bíblicamente pudieran existir tres cielos, porque aquí habla un plural, ¿no? Los cielos. Entonces, ¿cuál es el primer cielo? El primer cielo es ese espacio que nosotros vemos cuando nos asomamos, salimos a la calle y miramos y decimos el cielo está nublado, pero en realidad eso sería un primer cielo. Esa gran masa atmosférica que se ve allí en el espacio. Y luego se dice que hay un segundo cielo. El segundo cielo es donde están los planetas, donde está el sistema solar, donde están los agujeros negros. Bueno, todo ese espacio vacío que ya es saliendo de la corteza terrestre, saliendo de la atmósfera, hay como un segundo cielo y eso sería efectivamente, ¿no?, el segundo cielo, en donde están los planetas. Y hay un tercer cielo que, según lo que podemos identificar en la revelación de Dios a través de su palabra, es el lugar donde está Dios. Allí también donde están los ángeles, allí también donde inició la primera creación, donde está el trono de gloria del Señor. Y ese sería el tercer cielo, ¿verdad? Entonces, tres cielos. Y aquí dice que esos cielos tienen un propósito. Y el propósito es contar o manifestar la gloria de Dios y que todo el firmamento, ese espacio que vemos, anuncia la obra de las manos. Entonces vemos aquí que esto es parte de la revelación natural o la revelación general. Y luego Dios dice aquí en esta palabra, habiendo inspirado al salmista David, dice que Dios habla por medio de esos factores, por medio de esos elementos que es la naturaleza. Un día, dice, mire, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, que Dios habla a través de los días, de las noches, a través del tiempo. Pero dice en el verso 3 que no hay lenguaje, no hay palabras, ni tampoco es oída la voz que ellos emiten. Esa voz que sale por toda la tierra y hasta el extremo del mundo, habla por medio de ellos. Entonces, aquí vemos que es usado este salmo para certificar que Dios habla de una manera general. Dios habla a toda la humanidad por medio de la naturaleza. En este tiempo también vemos que Dios sigue hablando por la propia naturaleza, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo en el mundo, Dios está manifestando, eh, está haciendo conocer a la humanidad o está transmitiendo un mensaje a través de estas condiciones naturales. Pero también la Biblia dice en la epístola de Pablo a los romanos, utilizando parte de esto que se conoce como la revelación natural o la revelación general, eh, también un mensaje aquí, dice en Romanos, capítulo número 1, a partir del verso 18, mire lo que dice. Dicen en la versión Reina Valera, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, que Dios se revela, ¿verdad? ¿Y cómo se revela? Mire lo que dice en el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí está diciendo que Dios se revela a toda la humanidad por medio de lo que Él ha hecho, es decir, por medio de la propia naturaleza. Pero que la humanidad se ha vuelto insensible eh, porque a través de lo que Dios muestra, le han conocido a Dios,
pero no le han glorificado como a Dios, ni tampoco le han dado gracias, sino que se han envanecido en su tenebroso corazón y en su necio razonamiento, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Dios utiliza la revelación general o la naturaleza para revelarse de una manera general a toda la humanidad. Eso dentro del campo de la revelación. Pero también hay una segunda estructura dentro de la revelación y es conocido como la revelación especial. La revelación especial. Y la revelación especial, al contrario, ¿no? A diferencia de la revelación general, eh, parece que Dios estaba muy seguro dentro de su omnisciencia que la revelación general iba a ser insuficiente para que el ser humano, para que la humanidad, para que su creación le conozca, o que muchos pudieran justificar el no conocer a Dios porque Él no se ha mostrado, a pesar de que Él se revela por medio de la naturaleza. Entonces Dios también utiliza una forma diferente para darse a conocer, para mostrarse a la humanidad. Y eso, ese factor que utiliza se lo conoce como revelación especial. ¿Y qué elementos utiliza ahora para mostrarse, para darse a conocer de manera especial? Mire lo que Dios dice en la epístola a los Hebreos. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo número 1, verso del 1 hasta el 4. Mire lo que dice. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aquí habla entonces que Dios se revela, se da a conocer de una manera diferente, ya no de una manera general, sino de una manera especial. ¿Y qué es lo que Dios usa para darse a conocer de una manera especial? Bueno, aquí dice que usa a su propio Hijo, a su Hijo Jesucristo. Es decir, que Jesús vino a revelar completamente el Padre. Eso que en el Antiguo Testamento estaba velado, fue descubierto, se corrió la cortina para que la humanidad pudiera conocerle de una mejor forma a Dios, ya no únicamente por medio de la naturaleza, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces de allí que el término revelación significa correr el velo, significa mostrar, significa abrir la cortina para ver un poco más allá. Entonces, Dios utiliza a su Hijo Jesús. ¿Y dónde encontramos la vida, la pasión, la muerte, lo que iba a realizarse antes de que Él venga a tabernaculizarse en esta tierra? Pues todo eso está revelado en el Antiguo Testamento y luego ya cuando Jesús vino está revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, el medio que Dios utiliza es su Hijo Jesucristo, pero para conocer a su Hijo Jesucristo necesitamos también conocer la palabra de Dios. Dios entonces utiliza la palabra, su Hijo Jesucristo, para revelarse de una forma especial, de una manera directa, al ser humano, a la humanidad. Y allí entonces se cierra este círculo que se conoce dentro del ámbito bíblico teológico como la revelación. La revelación que tiene dos grandes estructuras, la revelación general, también conocida como la revelación natural, y hemos hecho énfasis que se conoce así porque Dios se revela de una manera general utilizando la naturaleza,
y el otro estructura es la revelación especial, donde Dios se revela de una manera especial, como su mismo término lo dice, utilizando su palabra y a su Hijo Jesucristo. ¿Estamos hasta allí? ¿Alguna pregunta o algún comentario, por favor, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ninguna, dice la hermana Abigail. Mi hermano John, mi hermana Blanca. No, pastor, ninguna. Ok, entonces estamos claros hasta allí. Ok, siguiendo entonces esa misma línea, dentro de lo que habíamos propuesto, la misión bíblica, teológica, involucra la revelación, porque Dios se revela, se da a conocer por medio de lo que hemos manifestado, para que el hombre entonces conozca cuál es su misión y que esa misión siempre debe estar ligada a la parte bíblica y a la parte teológica. Dios entonces, para revelarse, darse a conocer, él ha utilizado personajes que a través del tiempo la Biblia certifica que lo ha inspirado, ¿verdad? Dios inspiró a diferentes personajes para revelar su voluntad, para revelar su palabra, para darse a conocer, para revelar, para revelarse a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces ha usado la inspiración. La misma palabra certifica en 2 Timoteo 3 y 6 que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y pudiera ser que alguien pudiera argumentar que cuando dice toda la escritura, este término utilizado de parte de Pablo para dirigirse a Timoteo, estaría haciendo referencia únicamente al Antiguo Testamento y estaría en todo lo correcto, ¿verdad? Pero sin embargo también hay que reconocer que no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento está inspirado por Dios. Así también lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, ¿verdad? Donde dice que Dios ha utilizado a los grandes hombres para revelarse, ellos fueron inspirados, ¿verdad? Que la palabra no es de interpretación privada, sino que Dios ha inspirado a los grandes hombres de Dios para transmitir su revelación. Entonces, ¿qué es la inspiración? Pudiéramos definir a la inspiración como una participación directa de parte de Dios para influir eh, en el agiógrafo, en el escritor, para que este escritor pueda transmitir la palabra de Dios sin ninguna falla, sin ningún error. Eso que en el ámbito teológico se llama la inerrancia. Dios se ha asegurado de que su revelación no tenga error. Entonces la Biblia es inerrante, no tiene error. Pero también se habla dentro del ámbito teológico de la infabilidad de las escrituras. La palabra de Dios es inefable. ¿Qué significa eso? Que no tiene ninguna falla. Y que habría o hay textos que pudieran parecer que tienen algún error, pero en realidad no son errores, sino que tienen su explicación bíblica, lógica y teológica. Y pudiéramos hablar de algunos pasajes, pero no es esa nuestra tarea en este momento. Por ende, la inspiración es la participación directa de parte de Dios para transmitir su palabra sin ningún error. También hay que reconocer que inspiración no significa necesariamente que Dios dictaba y el escritor copiaba al pie de la letra tal como Dios le dictaba, porque eso no es inspiración. Inspiración es la influencia, la participación que Dios dio, aportó en la mente del agiógrafo. Pero que se nota claramente que Dios respetó en esa persona la cultura, lo primero, la cultura. Por ende, la Biblia
tiene un trasfondo cultural eh, oriental, ¿verdad? Y pues que ese pensamiento oriental está muy distante de lo que es el pensamiento nuestro en esta parte del mundo, que es un pensamiento occidental. Eh, un claro ejemplo de aquello es cuando en el Salmo 23 se habla del buen pastor. Lo que hay en la mente del escritor bíblico es un cuidador de ganado, de ovejas. No está hablando de un ministro de Dios que anda con saco, que corbata, que está al frente de una congregación. Eso no existía en la mente de el escritor bíblico, porque él tiene una cultura, una influencia cultural oriental, no occidental. Y eso hay que dejarlo bastante claro. También Dios respetó en ese geógrafo la forma de ser. Por eso los escritos, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo son diferentes a los escritos de Pedro. Porque lógicamente Pablo tenía su forma de ser, su forma de actuar, tenía su propia personalidad, y Pedro de igual manera. Entonces, no son similares, difieren mucho, porque cada uno tenía su propia forma de ser. Igualmente, a pesar de que hay muchas coincidencias, por ejemplo, en los escritos de el profeta Ezequiel y lo que Dios revela a través de el libro de Apocalipsis, hay situaciones similares, pero se nota claramente que son tiempos diferentes, que son culturas eh, separadas en tiempo, que hay alguna situación que coinciden, porque quien revela es uno solo y es Dios, pero que los personajes que lo utiliza son diferentes en diferentes tiempos, en diferentes épocas y que tienen personalidad diferente. Entonces, la inspiración es la participación directa de parte de Dios para transmitir su palabra sin error, pero respetando la cultura, la forma de ser, la personalidad y situaciones que se estaban experimentando en el tiempo que escribió el agiógrafo. Y hacíamos nosotros ya referencia en la primera clase que una de las ramas de la teología que puede ayudar mucho para conocer de una forma mucho más precisa los escritos es la teología exegética, porque la teología exegética nos ayuda a investigar de una manera profunda los textos bíblicos considerando los diferentes trasfondos, ¿verdad? O los diferentes contextos. Es uno de los factores que usa la teología exegética. Por ende, pues es importante que al momento que se habla de inspiración, la inspiración tiene mucho que ver con la participación directa o la influencia de Dios en el agiógrafo, pero que siempre Dios respetó en ese agiógrafo la forma de ser, de pensar y también los tiempos, lo que se estaba experimentando, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando se dirige el escrito. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la inspiración, que es otro de los términos que deben ser muy considerados, examinados también a la luz de su definición y lo que implica dentro de la teología eh, pentecostal en este caso. ¿Y por qué? Porque pudiera decirse que en este tiempo Dios sigue inspirando para adicionar elementos que no están considerados dentro del ámbito revelatorio, pero que en realidad no pudiera ser así, ¿verdad? Porque eh, ya Dios lo que ha determinado o lo que Él quiso revelar ya lo reveló y el canon bíblico ya se cerró. Entonces, porque dentro de el quehacer teológico, muchos en este tiempo están diciendo, no es que Dios me reveló, Dios me mostró, pero no pudiera ser así porque ya no sería una misión bíblica, teológica, sino que ya se está volviendo una misión extra bíblica. Ya no se está únicamente considerando la revelación que ya Dios ha mostrado a través de su palabra, sino que se está considerando revelaciones adicionales que no están contenidas ni respaldadas
en la palabra del Señor que ya la tenemos y que se llama Biblia. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta, mis santos hermanos? ¿O algún comentario, por favor? Mi hermano John, mi hermana Blanca. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Mi hermano John, bendiciones. Muy buenas noches. Comenten. Buenas noches. Sí, una consulta. De acuerdo a esto de los agiógrafos que eran inspirados, ¿no? Y escribían todo lo que Dios le ministraba para que escriba. Ok. En cierta forma, ellos podían cometer cualquier error al escribir ciertas escrituras o siempre las escribían y no tenían errores en sí, Ok, los gracias, geógrafos. mi hermano John, por eso. Interesante pregunta, ¿no? ¿Hay algo adicional que quiera compartir? No, solamente eso. Ok, Yo quería entonces voy a responder su pregunta. Como decía hace un momento, cuando se habla de inspiración, la inspiración se determina inspiración a la influencia de parte de Dios en la mente del agiógrafo o del escritor bíblico para asegurarse que la revelación que Dios está transmitiendo a través de esa escritura que pone en la mente, en el corazón del escritor, sea transmitida sin error. Eso es inspiración, ¿verdad? Inspiración no es que Dios le dictaba y el agiógrafo copiaba al pie de la letra, como cuando alguien está dictando y copiando. No, no, sino que Dios influía directamente en la mente, pero que siempre Dios respetó en ese escritor su cultura, su personalidad, su forma de ser y los tiempos también en la que él estaba revelando para ser registrado en un escrito y luego sea conocido también por toda la humanidad. Entonces, pero sí, inspiración significa transmitir la verdad de Dios sin ningún error. Eso, mi hermano John, no sé si pude responder su pregunta. Ok, parece que escuché amén. Sí, sí, pastor, gracias. Ok, muy bien. Listo, entonces estamos hasta allí. Vamos entonces a continuar. Eh, También dentro del ámbito de la revelación hay, dentro del ámbito bíblico teológico, hay otro término también que se necesita dejarlo bastante claro, ¿no? Y es la iluminación. No es lo mismo la inspiración, la revelación y la iluminación, ¿no? Son términos, significados y aplicaciones totalmente diferentes. Hemos determinado ya que revelación es la forma como Dios se da a conocer y que Dios ha usado para revelarse, darse a conocer el ámbito natural, la naturaleza, pero también un elemento especial como es la palabra y a su Hijo Jesucristo. La inspiración es la influencia de parte de Dios de manera directa en la mente, en el corazón del escritor, del geógrafo, para lo que él está revelando, para lo que Dios está revelando, sea transmitido sin ningún error. Eso es inspiración. Pero la iluminación es la intervención también de Dios a través de su Espíritu Santo para traer entendimiento a la persona que está conociendo cómo Dios se revela. Entonces, imagínense que nosotros que estamos desarrollándonos dentro de este quehacer, dentro de la preparación bíblica, teológica, estamos leyendo la Biblia. Pero hay pasajes que son bastante complicados de entenderlo. Eso lo dice el apóstol Pedro cuando le escribe su carta, dice que Pablo escribía letras, palabras, revelación que eran difíciles de entender. Y eso lo decía Pedro por su nivel cultural, su bajo nivel de preparación teológica, ¿no? Al contrario de Pablo, que tenía
una preparación bíblica teológica bien, pero bien alta, ¿no? Porque él se educó a los pies de un gran maestro conocido como Gamaliel. Entonces, él tenía mucho conocimiento, tenía mucha preparación, en cambio Pedro no. Igual nosotros, cuando estamos preparándonos dentro del llamado, dentro del quehacer teológico, puede haber textos que se tornan bastante difíciles de entender. Bíblicamente tenemos nosotros un ejemplo bastante claro que está en el libro de los Hechos. En el capítulo número 7 vamos a ver allí a un hombre, en el capítulo 8 vamos a ver allí un hombre llamado, eh, le llama a la Biblia el etíope, no le da nombre, lo conoce como el etíope o lo identifica como el etíope, y él estaba leyendo un pasaje de la escritura, pero no lo entendía. El Espíritu Santo le había hablado a un diácono llamado Felipe para que vaya a ese lugar que era desierto, y era justamente para que se encuentre con este etíope y él pueda ayudarle en la interpretación, en el entender lo que él leía. Entonces, mire lo que dice, pero ese entendimiento que da Dios a través de su Espíritu Santo siempre va a estar alineado a lo que Dios ha querido revelar. Pero pues algunos pudieran eh, tal vez certificar que están teniendo un entendimiento, pero que no está alineado a toda una revelación que viene en línea, en cadena, en orden, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26. Dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces mire que eh, aquí había una revelación que Dios había registrado utilizando a Isaías, al geógrafo Isaías, en su tiempo, años 740 más o menos antes de Cristo, con todo un trasfondo, con toda una cultura, con lo que era Isaías como persona. Él había escrito, había registrado esta revelación de parte de Dios. Por el año más o menos, estamos hablando aquí, habrá sido año 35, 37, por allí, después de Cristo. Mire que están casi 800 años posteriormente a cuando se escribió esa palabra. Viene un personaje que era un judío, había venido a Jerusalén para adorar y luego estaba retornando para Etiopía, de donde él era habitante, y dice que va en su carro leyendo el rollo de Isaías y leía la porción bíblica que está en Isaías 53, pero él leía y no entendía. ¿Qué le faltaba a este hombre? Pues le faltaba iluminación, faltaba que alguien le dé luz para que él pueda entender, pueda ver con claridad lo que estaba leyendo y pues sea consecuente a lo que la Biblia ya revelaba o el rollo revelaba. Entonces, como le faltaba aquello, Dios va a usarnos.
el Espíritu Santo va a usar aquí a una persona llamado Felipe, a quien le hace acercar a su carro, le hace la pregunta, entiende lo que lees, y él dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Pues es lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Estamos estudiando un poco con ayuda del Señor, la iluminación de su Espíritu, para que nos haga entender lo que ya Dios el Padre ha revelado para nosotros, para la humanidad, y que no tenemos que inventar nada, únicamente tenemos que eh, lograr interpretar ya lo que Dios ha revelado. Pues eso es lo que ocurrió con el etíope. Felipe fue ese instrumento y le ayudó a entender qué era lo que había escrito Isaías, cómo aplicaba y cómo él debía tomarlo. Así que dice que este hombre a partir de esa escritura comenzó a enseñarle que lo que hablaba allí era el campo revelatorio de lo que ya había acontecido en esos días y era la manifestación de Cristo Jesús. Y pues ese hombre allí convencido por la palabra y redarguido por medio del Espíritu Santo, dice que terminó aceptando, fue bautizado y se fue como un creyente. Entonces mire que el Espíritu también trae la iluminación y que iluminar es dar luz, dar entendimiento para que podamos comprender de una mejor forma la revelación que ya Dios ha dado a través de su palabra. Esa revelación debe estar alineada a todo el campo revelatorio de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, porque ha ocurrido en algunos casos que personas en ese quehacer teológico leyeron un texto, pero que interpretaron mal. Como por ejemplo, se dice que no consideró este factor importante el fundador de los mormones, llamado José Smith, porque él comienza a leer, a estudiar, y luego dice que se le aparece un ángel llamado Moroni que le revela que había unas tablas escondidas en un monte llamado el Monte Kumorat en la región de Utah, en los Estados Unidos, y que tenía que él ir, desenterrar esas tablas, traducirlas, porque esa es la revelación de Dios. Entonces mire que ya eso, esa revelación está fuera de orden, ya no está en el orden que Dios establece. ¿Por qué? Porque la epístola a los Gálatas dice que si uno de ellos, dice Pablo, o algún ángel del cielo anuncie algo diferente a lo que ya está anunciado, sea anatema. Pues por ende, también en el quehacer teológico y dentro del ámbito de la teología pentecostal, muchos pudiera ser que han leído pero han interpretado a su manera y han sacado de contexto, han sacado de la línea revelatoria de parte de Dios un texto que ha servido para enseñar, pero para enseñar mal. Y hay que considerar también aquello. ¿Me hago entender allí, hasta allí, mis santos hermanos? Por favor. ¿Alguna pregunta hasta allí o algún comentario? Un comentario. Por favor, mi hermano Este, John, adelante. en lo de la iluminación es verdad que muchas las veces hay personas que tergiversan la palabra a su conveniencia, muchas las veces, y no como está escrito. Y a causa de eso causan lo que nosotros llamamos como extensiones o le podemos llamar sectas, ¿no? A causa de eso se han creado las sectas por tergiversar la palabra de Dios a su conveniencia. Y esto ha provocado bastante daño al cristianismo, ¿no? Correcto, así es. Y no solo el surgimiento de sectas, sino también desvío, ¿verdad? Doctrinal de muchas personas, porque en este tiempo hay mucho que se interpreta o se la utiliza como una revelación extra bíblica y no existe, ¿no?, la revelación extra bíblica, porque vamos también a ver este otro término que necesariamente hay que considerarlo, que se lo utiliza mucho dentro del ámbito bíblico teológico y se llama la canonización. La canonización. Y pues en la canonización debemos nosotros recordar, considerar que todo lo que Dios quiso revelar, ya Él lo hizo, ya lo reveló.
y que ha utilizado un total de 66 libros que nosotros le llamamos Biblia para mostrar todo el contenido revelatorio que Dios tiene para la humanidad y que dentro de esa revelación está implicado, está inmiscuido tanto el pasado, el presente como el futuro. Entonces ya no hay más, ya está revelado todo, pero hay que considerar la canonización. Por favor, mi hermano John. Pastor, hoy por hoy se han levantado muchas situaciones por decir, que yo tuve una revelación, dice, profética, y que yo tuve, ¿qué consistencia o qué veracidad tiene esas revelaciones que muchos dicen, yo Mi hermana se perdió un poco el audio. Parece que se alejó del ahí, micrófono. Ahí sí, ahí, sí, ahí sí. ya. Hoy por hoy estamos teniendo muchas personas, se podría decir entre comillas cristianas también, que están teniendo revelaciones proféticas. ¿Qué veracidad tienen o debería uno, o sea, qué credibilidad nos daría a nosotros que es una revelación o una iluminación o algo por el estilo? Ok, gracias, mi hermana Blanquita. Revelaciones extra bíblicas ya no existen, ¿no? Y esto hay que decirlo con claridad. Todo lo que Dios quiere mostrar, ya lo mostró. Y si hay algo que uno le interpreta, pero debe estar alineado en el campo que ya Dios ha revelado. Por ejemplo, se levanta un profeta y dice, Dios dice que va a venir un gran terremoto. Eso ya está profetizado, ¿sí? Y eso va a venir. Solo que no sabemos cuándo va a venir. Pero ya está profetizado, ya está escrito en la Biblia como acontecimientos escatológicos, que la tierra va a temblar como tiembla un borracho, ¿verdad? Y eso lo dijo el profeta Isaías. Eso también está revelado en el libro Apocalipsis. Alguien pudiera decir, ¿no? Dentro de lo que la ciencia dice actualmente, un gran meteoro va a venir y va a tocar la Tierra. Pues efectivamente, eso ya está revelado y lo dice el libro Apocalipsis. Y da incluso hasta el nombre de aquel meteoro que va a tocar la Tierra y lo que va a producir. Entonces, si alguien quiere hacer referencia a aquello, debe enmarcarse en lo que ya está escrito en la Biblia. Y pues pudiera ser que hay a la final una confirmación de Dios para certificar el tiempo, pudiera ser, pero si es que Dios lo ha mostrado, ¿no? Pero si es que se utiliza de una forma inequívoca o equivocada, perdón, eh, algún factor de estos campos de revelación y que no está alineado a la palabra, pues eso sería, como dice la misma Biblia, sería un anatema, sería una herejía. Y mire que hay ministros o ministras que han utilizado de mala forma aquello. Por ejemplo, se escucha mucho que se dice dentro del ámbito profético, revelación, que va un ministro a la iglesia y de repente le gusta alguna chica allí y dice, Dios dice que tú vas a ser mi esposa. Imagínense, eso está fuera totalmente de, de lo que Dios enseña, está fuera totalmente de los principios que hay que considerar de cómo Dios se revela y lo que Dios revela también a sus siervos los profetas. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Mi hermano John, Dígame, pastor. algo usted iba a decir, levantó su manito después de su esposita. No, yo no, pastor. Ok. Mi hermana Blanquita, entonces, eh, a lo que usted estaba preguntando, he hecho referencia, ¿pude aportar en algo a su pregunta? Sí, pastor, todo quedó claro. Ok, Muchísimas gracias. muy bien. Entonces, mire, ya todo lo que Dios quiso revelar ya está englobado dentro de la palabra. Lo que ocurre es que muchas veces nuestra diligencia, que debe estar centrado en escudriñar la palabra, muchas veces no lo hacemos. Y eso es una de las grandes deficiencias que tenemos.
Mire que la Biblia habla en el libro de los Hechos que había un grupo de creyentes establecido en un lugar, en una ciudad llamada la ciudad de Berea, que fue donde Pablo llegó después de que huyó de la ciudad de Tesalónica, huyendo justamente para que no lo maten, pero llegó a Berea. Y en Berea él seguía enseñando, predicando la palabra. Pero la Biblia dice que los de Berea fueron más ilustres que los de Tesalónica. ¿Y por qué eran más ilustres? La misma Biblia dice que ellos certificaban que la enseñanza que recibían de parte de Pablo, ellos la apuntaban y luego iban a sus hogares para certificar que la enseñanza de Pablo estaba acorde a lo que revelaba la Escritura. Entonces, pudiera ser que a la iglesia en este tiempo le está faltando relacionarse de una mejor forma con la palabra. Y por eso a veces es más fácil únicamente escuchar a lo que habla un hombre que ir a los pies del Maestro, el Divino Maestro de Jesús, y escuchar lo que Él dice a través de su palabra. La iglesia entonces está llamada a conocer la Escritura y a conocerla de manera profunda para que de esa manera no sea engañada. Y pues puede ayudar mucho dentro de ese quehacer teológico considerar todo lo que estamos compartiendo, ¿no? La diferencia entre lo que es la revelación, cómo Dios se da a conocer, lo que es inspiración, lo que ha usado Dios, ha usado hombres imperfectos, sí, pero para transmitir una verdad y que esa verdad fuera transmitida sin error a pesar de usar hombres imperfectos. Eh, y asimismo que eso que Él ha transmitido, ha revelado, pueda tener un entendimiento acorde al principio, de acorde al espíritu por el cual Él reveló y por qué lo reveló, y que para eso necesitamos también conocer cómo Dios ha usado su palabra y cómo ha sido certificada de que todos esos libros que están incluidos dentro de la palabra tuvieron alto grado de inspiración y por eso fueron incluidos en lo que nosotros llamamos el canon bíblico. Entonces, cuando de canon bíblico se trata la palabra canonización, hay que también considerar algunos factores, algunos elementos. Número uno, la canonización implica la agrupación de los libros inspirados. La agrupación de los libros inspirados. Estos libros que fueron inspirados y que esta inspiración provino de parte de Dios, pero no con personas, no con hombres, como nosotros en nuestra cultura occidental, sino que Dios usó hombres en su gran